¿Qué tal, demonios? Hoy viajamos virtualmente a Rosario, en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina. Rosario es una cuna de grandes investigadores del tema OVNI a lo largo de las décadas. Y hoy en Demonios estamos saldando una de las tantas deudas que tengo, que hay un montón de gente que quiero invitar al canal y que todavía no he invitado. Y una de las grandes deudas es Diego Viegas, a quien están viendo en pantalla. Él, al momento de hacer esta grabación, en las próximas horas, va a ser uno de los expositores del foro ufológico que se va a desarrollar en Rosario, que también le vamos a ir preguntando de qué es lo que va a exponer ahí. Y bueno, realmente para mí es un placer tenerte, Diego. Muchísimas gracias, como siempre digo, por la buena predisposición, por aceptar participar un rato en Demonios. Y como siempre hacemos, como disparador para comenzar estas tertulias, estas charlas de café, es ¿quién es Diego Viegas? Bueno, muchísimas gracias, Carlos. El agradecido soy yo. Y un gran abrazo y un saludo a todos los demonios que nos están viendo en esta oportunidad. ¿Quién es Diego Rodolfo Viegas? Bueno, en la actualidad un antropólogo, profesor titular de una materia que se llama Etnografía del Conocimiento, es decir, la antropología del conocimiento, cómo conoce el hombre a través de la historia de distintas culturas, en la Facultad de Humanidades y Artes en Rosario. También soy abogado, pero no estoy ejerciendo, y obviamente también estuve bastante involucrado en el tema ufológico hace muchos años atrás, junto con el CIFO, el Círculo de Investigadores del Fenómeno OVNI de Rosario, a fines de los 80, principios de los 90, hasta el año 2000 en que se disuelve el CIFO. En aquella oportunidad tratamos de construir una nueva teoría o unas nuevas alternativas a lo que era la ufología extremadamente etista, si se quiere, en aquella época, en los años 90. También recuerdo que el espacio ufológico estaba bastante mediado por los cultos ovnis, cultos platillistas, etcétera. Y bueno, y por otro lado, digamos, un escepticismo bastante extremo. Entonces nos propusimos como una nueva perspectiva dentro del marco del fenómeno OVNI, tratando de ocupar un espacio del nuevo paradigma en formación, que todavía 20 años después sigue estando en formación. En aquella oportunidad, bueno, trabajamos juntos con aquellos que me llevaban un poco más de experiencia, Néstor Berlanda, Luis Pepe Pacheco, Oscar Alemano, Juan Acevedo, bueno, Juan Marcelo Encalada, Andrés Torres, Carlos Matos, Claudio Escarcela, bueno, no me quiero olvidar de toda la gente que formó parte del CIFO, ¿no? Y luego de la disolución del CIFO continuamos desde otro lugar, desde la investigación de los estados ampliados de conciencia con Fundación Mesa Verde, hasta el día de hoy, que además tengo mi propio centro de estudios académico en la Facultad de Humanidades y Artes, el Centro de Estudios en Antropología del Conocimiento y la Conciencia, el CEAC, que edita su propia revista. Soy muy feliz de poder tener esta oportunidad. A partir del año pasado salió el número 1 y estamos ya terminando de armar el número 2, que va a salir en julio de este año, si todo sale bien, de nuestra propia revista, que se llama Waiponem, Espíritu Mensajero en idioma chaná. El idioma chaná era el que hablaban los indígenas que hasta el siglo XVI, XVII estuvieron aquí enfrente en las islas, que como vos bien sabés, las islas pertenecen a Entre Ríos, están dentro incluso de la jurisdicción de Victoria, y un lugar donde se habla mucho justamente del fenómeno OVNI, pero para los rosarinos son nuestras, los que las disfrutamos más que los entrerrianos somos nosotros, que nos quedan más cerca de este lado del río, y bueno, y por eso el nombre Waiponem, Espíritu Mensajero. Así que bueno,
trabajando bastante en el ámbito universitario y los ovnis siempre estuvieron presentes, nunca se fueron del todo, pero sí es cierto que yo me alejé de la comunidad ufológica hace como 23 años, ¿no? Lo mismo que la gran mayoría de los adscritos en su momento al CIFO, ¿no? En más o en menos. Hemos vuelto un poquito ahora, después de tantos años, en parte por el lanzamiento de nuestro libro CIFO el legado, que yo creo que ya han hablado aquí en tu canal de ese libro que viene a recoger todos los artículos que habían aparecido en nuestro viejo boletín Ufología Racional. Y bueno, hablando con mucha gente que está leyendo actualmente el libro, preguntándoles si les parece que todavía esas ideas están vigentes después de 20 años, me dicen que están más vigentes que nunca, ¿no? Así que bueno, eso nos animó un poquito a regresar, un poquito nomás, al tema, quizás esporádicamente, y por eso también me han invitado, gracias a las chicas del Café Ufológico de Rosario y a Néstor Berlanda, a hablar en este foro ufológico del litoral, que es nada más y nada menos que por el legado de Fabio Serpa, ¿no? Para poder construir una sala de 10x10 adjunta al Museo Omni de Victoria, de Silvia Simondini y Andrea Simondini, para para que todo ese material que hoy está en un baúl pueda ser consultado por cualquier persona interesada, ¿no? Según los deseos de Fabio. Así que bueno, vamos a estar colaborando, por supuesto, con este objetivo, con este fin. Bueno, hay tanto para... A partir de esta introducción me da pie para muchas cosas. Quería hacer un breve comentario nomás, con respecto a lo que decías lo último, ¿no? de todo el material de Fabio Serpa que va a estar disponible en el museo. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no en su momento con alguna opinión de Fabio, con alguna posición de Fabio con respecto al tema, es indudable que el material de Fabio es de suma utilidad y muy valioso para toda la comunidad ufológica y para todos los interesados en general. Reitero, más allá de que uno pueda haber estado de acuerdo o no con alguna posición de Fabio. Así que es muy loable que ese material no se pierda y que quede disponible no solamente para la ufología argentina, sino para cualquier persona que vaya a visitar el museo. Así que es muy, muy valioso la intencional del foro. Ya vamos a volver con el foro. Pero antes de entrar en la ufología, o en el tema OVNI, mejor dicho, propiamente dicho, vos en algún momento me comentabas de que estás haciendo algo con respecto a medicina de los pueblos originarios, algo. El tema de los pueblos originarios es algo que alguna vez hemos tocado con Juan Acevedo acá en Demonios, pueden ver un directo que hicimos con él hace poco, y es un tema de la cultura y la ciencia, digamos así, o los conocimientos, mejor dicho, de los pueblos originarios, es un tema que me interesa mucho y que espero con el correr del tiempo ir abordando de alguna u otra forma en el canal. Pero puntualmente toda esta intro era para preguntarte puntualmente ¿qué es lo que estás haciendo vos actualmente con respecto a la medicina de los pueblos originarios? Contanos un poquito al respecto. Bueno, actualmente y desde hace más de 20 años, justamente, tras aquella época de la ufología, nos metimos fuertemente en la investigación de los estados no ordinarios de la conciencia, junto con el doctor Néstor Berlanda y después, bueno, con una serie de amigos que vinieron posteriormente, como el licenciado Iván Turchetti, que es un psicólogo especializado también en este tema de la ciudad de San Lorenzo, acá muy al ladito de Rosario. También el doctor Ariel Roldán, que es médico psicoterapeuta. Y bueno, con ellos formamos el panel docente que desde hace 6 años venimos dictando un curso de posgrado, en nada menos que en la Facultad de Medicina, sobre este tema. Además, digamos, de lo que es el chamanismo, la medicina tradicional o la psicoterapia, si se quiere, tradicional indígena americana, nos interesan los estados ampliados de conciencia en general
Y bueno, y hemos estado investigando por 17 años, por ejemplo, uno de los brebajes mágicos, entre comillas, más famosos en los últimos tiempos en las grandes urbes occidentales, que es el ayahuasca. En aquel momento, año 96, 97, comenzamos esta investigación con el doctor Berlanda. Al tiempo viajé a la selva, ya estudiando antropología, ya haciendo la carrera. Luego tuvimos la oportunidad de que por primera vez un chamán, un médico tradicional amazónico, Shipibo Conibo, don Antonio Muñoz Díaz, nos visitara a nuestra ciudad, y ahí entonces lo teníamos 15 días cada vez que viajaba a Rosario. Donde adoptamos, digamos, una postura que en su momento después yo en mis libros llamé la observación involucrante. Es decir, en general hay una idea del antropólogo del siglo XIX con esta cuestión muy positivista de la observación participante, pero con cierta neutralidad, como si ello fuese posible, no tener esa neutralidad con el sujeto investigado, que vendría a ser como un objeto de estudio, ¿no? Cuando estamos hablando de rituales donde están involucrados y son tan importantes y son fundamentales para esas culturas, porque tenemos que decir que son esenciales, fundamentales, los estados ampliados de la conciencia, bueno, no queda otra que el antropólogo deje de lado esos prejuicios, digamos, positivistas, y concretamente se meta dentro de, para que se entienda mejor, se meta adentro de ese mismo estado no ordinario de conciencia, compartiéndolo con el chamán y con los pacientes o con el mundo indígena, digamos. Porque de lo contrario se obtendría algún tipo de información, pero bastante superficial. Digamos, si yo voy a un rito donde veo que el chamán está cantando y un paciente está llorando y de pronto se ríe y está todo oscuro y, digamos, se va desarrollando todo con alguna danza, con algún canto, con algún sonajero, un sonido, no voy a entender mucho lo que realmente está pasando, porque lo que realmente está pasando no pasa, digamos, en lo superficial y en lo externo, sino que está pasando, obviamente, en la mente del chamán y dentro de la mente de aquellos que están en el mismo estado alternativo, podríamos llamarlo, de conciencia, ¿no? Entonces, ese fue el punto de partida. En el año 2012 sale por primera vez nuestro libro, escrito con el doctor Berlanda, Ayahuasca, Medicina del Alma, que este aquí ya uno de los capítulos, en realidad uno de unos párrafos nada más, pero volvemos sobre el tema de los ovnis y de la mantis religiosa y bueno, y una serie de arquetipos que nosotros mismos los experimentamos, y que luego en la literatura etnográfica y demás también veíamos que se daba mucho, ¿no? Luego, bueno, seguimos con otras sustancias y también tengo no mucho, pero tengo algo de experiencia en meditación. El año pasado estuve en Bután, en el reino de Bután, en el Tíbet, y que hoy es la República de China, una región autónoma de China, y en Nepal, ¿no? Entonces también tuve la oportunidad de entrevistar a monjes Bon, que es una tradición chamánica anterior al budismo, a la llegada del budismo en el siglo VI, y también, digamos, tengo muy poca experiencia en meditación, pero algo de ello hemos hecho. Y luego con otro tipo de sustancias, ¿no es cierto? El cebil, los hongos psilocíbicos, etcétera. Yo también estuve en México, hemos estado en ceremonias mazatecas, he estado también en temazcales, es decir, la experimentación de un estado ampliado de la conciencia, pero a través del calor extremo, sin ningún tipo de sustancia natural, como sería una planta o un hongo, sino directamente con el calor extremo, ¿no? Es decir, bueno, hemos tenido una serie de acercamientos a este tema que nos permiten hablar con fundamento de lo que es un estado no ordinario de conciencia, porque no solamente hemos llegado a esto, digamos, desde el punto de vista intelectual, que sí tenemos
Aquí ves acá, atrás de esta biblioteca, es una de las más completas, junto con la que debe tener Néstor en su casa, sobre esta temática. Pero además, nuestro acercamiento ha sido vivencial. Es decir, tenemos bastante idea de lo que son distintos estados no ordinarios de conciencia a través de distintos tipos de rituales, distintos tipos de culturas, distintos tipos de ceremonias, ¿no? Y bueno, a partir de eso, un poquito de eso también se va a transmitir en el Foro Ufológico del Litoral, porque mi tema justamente va a ser comparar la imaginería, yo digo del mito ovni, por ahí puede no gustar esto, pero también existe un mito ovni, más allá de que los ovnis sean lo que sean, existan o no. Realmente existe también una mitología, una imaginería ovni, que está en la cultura, está en la ciencia ficción, está en las películas, está en los dibujos animados. Digamos, es imposible ya hoy en día, pasados 70 años, 73 años del inicio del fenómeno, desconocer esto, ¿no? Entonces, desde el punto de vista donde yo estoy parado hoy en día, que es la antropología, pero además es la antropología transpersonal, lo cual es incluso bastante polémico dentro de la misma disciplina, porque dentro del ámbito académico yo vendría a ser una especie de bicho un poquito raro también. y bueno, podemos dar cuenta, digamos, tanto del punto de vista intelectual como del punto de vista de lo experimental, que también esta imaginería aparece increíblemente, o no tan increíblemente, en muchas personas que han participado o experimentado en este tipo de estados no ordinarios. A mí siempre me llamó mucho la atención. Es cierto que también aparece mucha otra imaginería, es cierto que también aparecen jaguares de la selva, águilas, búfalos, qué sé yo, mantis religiosas, insectos, budas, dioses hindúes, la Virgen María, es decir, aparece mucha imaginería de tipo religioso o cultural, digamos, de cada una de estas culturas chamánicas, pero a mí siempre me llamó la atención por qué también aparecían una imaginería que, nos guste o no nos guste, pertenece a la cultura occidental, es una creación de la cultura occidental. Si bien yo ya tenía lectura del famoso libro de Jung, de Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, que muchos conocerán, que construyó la psicología analítica y que habló del inconsciente colectivo, y que es un término y un concepto que, bueno, me parece totalmente aplicable al tema. Igualmente me sigue llamando mucho la atención, y justamente en los últimos tiempos, sin yo buscarlo, aparecieron algunos, inclusive algunos de mis alumnos, que habían participado en alguna de estas experiencias, tanto aquí en alguna ciudad o gran urbe occidental en Argentina, como también en la selva peruana, por ejemplo, y aparecían de golpe estos aliens que todos conocemos, sobre todo en el mundillo ufológico, aquellos calvos de los ojos grandes y negros y demás. Aparecen también los platillos, digamos, casi como si fuese una película de ciencia ficción. Entonces, me parece que eso es muy interesante para analizarlo. Lo analizamos desde el punto de vista simbólico, pero seguramente hay muchísimas más aristas que se abren a partir de estos testimonios. El otro día, sin casi quererlo, porque estoy en la Fundación Anomalies, pero la verdad es que no estoy nunca, no lo reviso nunca. Pero me enteré que Manuel Carballal, viejo amigo de cuando éramos jóvenes ufólogos, decía, nadie está investigando casos, ¿no? Y bueno, me reí un poco diciendo, sí, yo estoy investigando casos, pero no justamente, son testimonios, pero son testimonios dentro de trances, ¿no? Son testimonios de gente que ve ovnis y ve
a los grises, pero bajo el efecto de una sustancia. Y no hay diferencia alguna, si nos atenemos solo al relato, no hay ninguna diferencia entre un relato de una persona que llega hacia nosotros, que quizás no conocemos y que, bueno, le creemos o no le creemos, porque, bueno, salvo que traiga aparejado también algún otro indicio, alguna otra prueba material, pero que en general, si es solamente el testimonio, no se diferencia en absoluto de este otro tipo de testimonios. ¿Por qué no estaríamos también recogiendo este tipo de testimonios, ¿no? Entonces, bueno, yo le diría a Manuel que sí estamos trabajando y sí seguimos recogiendo testimonios, incluso como te decía, ni siquiera buscándolos, aparecen solos. Esto es algo que también algún día tendríamos que charlar, ¿no es cierto? Parece que hemos vuelto un poco al tema de los ovnis después de tanto tiempo, y cuando más queremos salir del tema, el tema nos mete adentro de nuevo, ¿no? Bueno, estas cosas, ¿no? Que deberíamos estar más acostumbrados a este tipo de sincronismos, pero bueno, uno nunca se acostumbra. Yo, por ejemplo, no perdí nunca esa capacidad de asombrarme. Me asombro ante las cosas que me cuentan, y yo tengo más de 200 experiencias de ayahuasca, por ejemplo, que no son demasiadas, pero tampoco son pocas, ¿no? En 20 años. Y me sigue fascinando, ¿no? Me sigue fascinando. No solamente esto que te cuento ahora, porque justamente vamos a hablar de este tema en un foro ufológico el 14 de marzo, pero básicamente todos los otros relatos que no tienen que ver con los ovnis también me siguen fascinando como el primer día que nos metimos a investigar este tema. Como siempre digo en las tertulias, cada frase tuya, cada oración da pie para irnos por las ramas y hablar horas y horas y horas. Seguramente en futuras charlas que tendremos vamos a hablar de muchas de las cosas que vos dijiste, casi como al pasar muchas veces, como ese viaje por el oriente, por el Tíbet, todas esas cosas. Me interesó algún día hablar sobre eso. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Te voy a preguntar algo que por ahí estarás cansado, que te pregunten siempre lo mismo. Y sé que es algo utópico que me respondas así brevemente o concisamente, pero igual vamos a hacer el desafío. ¿Cómo se compatibiliza los ovnis de tuerca y tornillo, las detecciones por radar, los metamateriales que ahora se están hablando, las huellas en el campo, el testigo como Juan Oscar Pérez que baja y ata el caballo a la escalerita de una nave? ¿Cómo se compatibiliza esas cosas tan tangibles con los estados alterados de conciencia, y que el fenómeno por ahí no es tan tangible? Y que, o sea, ¿cómo unimos eso de forma sencilla, digamos? Bueno, no es fácil de forma sencilla, y tampoco voy a ser yo el genio que descubra esto, ¿no? Pero sí hay algunas pautas, incluso dentro del mundo académico. Recién mencionábamos a Carl Gustav Jung, ¿no? Que, para el que no sabe, tiene un librito escrito cuando ya era un hombre muy grande, ya mayor, años 50 y pico. Escribió este libro fascinante que se llamó Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo, ¿no? Dedicado exclusivamente a ese tema. En un momento, en la década del 50, cuando realmente hablar de que el fenómeno tenía algún componente psicológico era prácticamente decir que sos un negador o que sos un escéptico del tema, ¿no? Era todavía la época que todavía se esperaba que estuviesen aterrizando en la Casa Rosada o en la Casa Blanca, ¿no? Cosa que no ocurrió en estos últimos 73 años, no creo que tampoco vaya a ocurrir. Pero Jung justamente hablaba de que, digamos, el mundo psíquico y el mundo material no son dos cosas completamente separadas, como la vemos desde nuestro paradigma. Hablábamos antes del viejo y el nuevo paradigma, ¿no? Como lo vemos del paradigma del iluminismo, del positivismo, ¿no? En primer lugar, hoy en día, a partir de la física cuántica y todo
toda esta agua que pasó bajo el puente desde la segunda mitad del siglo XX para acá, ya se piensa que, digamos, no hay un mundo observado sino un observador, que el observador realmente crea en algún punto la realidad, por lo menos esto está establecido a nivel cuántico, a nivel de las partículas subatómicas, y Jung decía que en algún punto también el mundo físico, material y el mundo psíquico son una sola cosa. Incluso acuñó una categoría para definir esto en latín, que es el unus mundus, ¿no es cierto? El único mundo, diríamos, ¿no? Donde en algún punto de la realidad más profunda, si se quiere, lo psíquico y lo material es una sola cosa. Por ejemplo, él cuando hablaba de las famosas sincronicidades, eran una prueba del unus mundus, dentro de su terreno, que era la terapia psicológica, ¿no? No sé si conoces esta famosa historia de Jung, que está atendiendo a una paciente y la paciente le contaba uno de sus sueños, y el sueño tenía que ver con el Antiguo Egipto. Esta señora se trasladaba al Antiguo Egipto y bla, 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 y no sé qué estaba haciendo en el Antiguo Egipto, cuando de pronto menciona el escarabajo, ¿no es cierto?, que es tan importante para la antigua cultura de los faraones. Y cuando estaban en eso, en esa terapia, en contar esa historia, ¡pac!, resulta que en la ventana del consultorio del doctor Jung golpea la ventana un escarabajo. O sea, ¿cuál es la probabilidad matemática de que eso haya ocurrido, digamos, en ese momento, ¿no? O sea, ese es uno de los tantos ejemplos donde el mundo material y el mundo psíquico parecen que se unen. En realidad, yo estoy seguro que vos has tenido muchas experiencias similares, y la gente que nos está escuchando también seguramente debe haber tenido algún tipo de experiencia de sincronicidad, donde de alguna manera, si fue emocionalmente muy, cuando más emocionalmente más fuerte, significa que entonces hay una mayor probabilidad de que se trate no de una casualidad, una mera casualidad, sino de una sincronicidad. La otra experiencia que siempre se cuenta es la del doctor Joseph Campbell, un autor al que sigo mucho por la facultad, uno de los mayores mitólogos de Estados Unidos. Él estaba escribiendo uno de sus tantos tomos de mitología, y justo estaba sobre el tema de la mantis religiosa, que es una especie de deidad, una especie de dios para los bosquimanos, son los San, del centro sur de África. Entonces estaba totalmente obsesionado con ese tema, con sus fuentes, yo me imagino con un montón de libros, escribiendo, o sea, abocado completamente y focalizado en ese tema. Y se le ocurre, no sabe por qué, de pronto sintió una gran necesidad de abrir una ventana. Él estaba en Manhattan, en un piso 18, no sé cuánto, una ventana que nunca abría, porque daba digamos, no había un lindo paisaje, una ventana que daba a otros edificios grises, y entonces jamás la abría. La abre, y cuando la abre ve una mantis religiosa en el piso 18 de Manhattan mirándolo a sus ojos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas donde lo psíquico y lo material parece que estuviesen... y además no es solamente una idea de Jung, fue un trabajo que lo hicieron junto con un físico cuántico. Ahora no recuerdo el nombre, si era... no me va a salir. Bueno, uno de los famosos físicos cuánticos del principio del siglo, ¿no? Y en ese sentido, pienso yo que por ahí tenemos que pensarlo. Y ahí están los ejemplos que vos dabas, la escalerita del platillo volador de Juan Pérez, y el caballo que efectivamente queda lastimado y bueno, después el caballo muere, ¿no? Pero están las fotografías y bueno, yo tuve en mis manos el caso del caballo, que Bertolini me lo mostró, ¿no? Que es lo único que queda de aquel caballo cometa, y muchos de este tipo de experiencias, ¿no? Me parece que
Hay que buscar quizás, no sé si la explicación, pero sí tenemos hoy en día un bagaje teórico que no teníamos antes y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Quién dijo que el mundo psíquico está separado del mundo material? No es así, en absoluto. ¿Un mito puede dejar huellas? Y tal vez en alguna oportunidad sí. Si, por ejemplo, le creemos al testimonio de Terence McKenna, que estaba con su hermano en La Chorrera, en un lugar de la selva, en Colombia, y bueno, había tomado una especie de mezcla de ayahuasca con hongo psilocíbico, una cosa terrible, donde pobre McKenna casi muere, queda en una especie de estado de coma. Su hermano Dennis, que es lo hemos tratado en 2 oportunidades, pues tuve la suerte de poder conocerlo, de charlar con él. Lo primero que le pregunté a Dennis McKenna en el Congreso en España y en Brasil, los 2 congresos donde lo pude encontrar, fue este tema, el tema del ovni que habían visto su hermano Terence. Terence falleció en el año 2000. Dennis, por suerte, todavía está con nosotros. Y bueno, en esa oportunidad cuentan los hermanos que apareció un objeto, una llave, que no podía estar en Colombia y en la selva colombiana en ese momento. Era una llave que ellos recordaron que habría un cofre de la época de la infancia de los hermanos. ¿Qué hacía la llave de la época de la infancia apareciendo de golpe y de la noche a la mañana en la selva, en medio de una experiencia? Y esto creo que es otro factor importante, en un estado no ordinario de la conciencia, ¿no? Y el tema de los metamateriales es muy interesante, pero apenas me hablaron de eso, me acordé, por ejemplo, de quizás deba hacerse también un estudio de estos que está haciendo el doctor Jacques Vallée, buscando, digamos, estos químicos en los metales que son vomitados, por ejemplo, por presuntos endemoniados, donde hay un exorcista oficial en el Vaticano, por ejemplo, que los tiene guardados en una bolsa, las cadenitas y los objetos que supuestamente dicen ser vomitados en una especie de estado de trance por los endemoniados, suponiendo que no importa si son realmente endemoniados o no. Esto es lo mismo que no importa si los ovnis o los platillos existan o no. El tema es que, ¿qué pasaría, me pregunto yo, si hacemos un análisis de esas cadenitas que aparentemente son vomitadas de una forma paranormal y descubrimos que también hay metamaterial ahí, ¿no? ¿De dónde salen estos materiales? ¿No? Y volvemos a lo mismo, el mundo psíquico y el mundo material no están separados en algún lugar muy profundo de la realidad, ¿no? Comentamos al pasar o mencionamos al pasar a Juan Oscar Pérez y su famoso encuentro de allá del 6 de septiembre del año 78. Si bien es uno de los casos más importantes de Argentina, que dentro del ambiente era conocido desde sus inicios, tal vez ahora en los últimos años alcanzó un alcance más masivo, principalmente gracias a la película Testigo de otro mundo de Alan Stibelman. Y cuando uno menciona esa película, lo primero que se le viene a la mente es, bueno, Alan Stibelman, Juan Oscar Pérez, Néstor Berlanda. Pero si hay una persona que estuvo íntimamente involucrada desde su génesis en esa película, es quien está presente, Diego Rodolfo Viegas. Diego, contanos ese backstage de esa película que quizás la mayoría de la gente no conoce. ¿Cómo es que vos estás muy relacionado con esa película? Bueno, la historia empieza quizás cuando yo voy a mi primer congreso de ufología. Era muy joven, tenía 18 años yo, en el 88, ¿no? Que fue el de la FAES, donde se presentan 2 presuntos abducidos. Uno era Julio Plantner, de La Pampa, el caso de Winifreda, año 1983, muy interesante, muy importante.
en la casuística argentina, y el otro era Juan Oscar, que tenía 20 años, más o menos ahí, 21 años en aquel momento. Bueno, yo estaba en uno de esos, como uno más de los integrantes, participantes del Congreso, y estaba ahí en una primera fila, ¿no? Y realmente el testimonio de Juan a mí me llegó mucho. Por alguna razón, cuando él se lanza a llorar, yo nunca me olvidé de esa. De hecho, la película Testigo de Otro Mundo empieza con ese recorte del viejo VHS que después lo ripeamos a DVD, con esa partecita del Congreso donde aquel Juan Pérez de 21 años rompe a llorar porque piensa que esa audiencia no le cree, cuando en realidad esa audiencia sí le creía, ¿no? La mayoría eran creyentes en todo este tema de los extraterrestres, ¿no? Entonces sí creían su testimonio, pero él pensaba que no, en su mente todavía de un joven, y no puede seguir, y entonces creo que estaba Raúl Bertolini, otros investigadores del SIC de Venado Tuerto, y bueno, eso me conmovió mucho. Y también, además que le creí inmediatamente, bueno, él estuvo mostrando su famoso marca o cicatriz, que en su relato se la produce el ser alto, ¿no es cierto?, uno de los seres que él encuentra en aquella experiencia en el año 78. Y bueno, siempre me quedó esa idea de volver a entrevistarlo, de volver a saber de él. Pero pasaron muchísimos años. Alrededor del 2010, con un amigo detective privado de aquí de Rosario, lo llamo, y le pregunto: ¿podés encontrarme a una persona que puede estar viviendo en cualquier punto del país, que antes estaba en Venado Tuerto y se llama Juan Pérez? Y claro, se empezó a reír. ¿O estás loco? ¿Dónde voy a encontrar? Decime que tiene otro nombre. Digo, sí, se llama Juan Oscar. Listo, dice, dame 3 días y yo te lo ubico. Efectivamente, en 3 días me vuelve a llamar el amigo y bueno, me da un dato que en realidad era un dato que era verídico, pero no estaba actualizado. Nos habla de una estancia aquí en la provincia de Santa Fe, y vamos con mi amigo el doctor Néstor Berlanda, obviamente, en su auto, raudos a encontrarlo a Juan Pérez. No lo encontramos en esa estancia, pero tuvimos la suerte de que el dueño de otra estancia al lado tenía el número creo, no recuerdo si era el suegro o algo así. Nos da el teléfono y mientras ya salíamos a la ruta nuevamente, lo llamo y me dice que Juan Pérez estaba viviendo en Acevedo, provincia de Buenos Aires, cerca de Pergamino. Y allí vamos y llegamos de noche, donde vuelvo a ver esa cara, ese rostro que yo lo tenía todavía, el recuerdo de cuando tenía 21 años, en ese famoso video en VHS, que es un video que había tomado el doctor Néstor Berlanda en el transcurso del Congreso de la FAESE del 88. Igual, idéntico, igual, con esa cara niñada, nada más que ya era un señor de 45 años, ¿no? Entonces me acerco, empezamos a charlar, y se va dando la charla. Él empieza a contar lo mismo que siempre contó, lo mismo que contó a los 11 años, 12 años, lo mismo que después volvió a contar a los 21 años en aquel congreso. Ahora con 45 exactamente lo mismo. Pero a mí se me ocurre preguntarle si él, esto yo digo siempre quizás un defecto de oficio, ¿no?, de la profesión. Como soy antropólogo, se me ocurrió preguntarle si él tenía antecedentes originarios. Y entonces la respuesta fue muy segura. Yo soy guaraní, me dijo. Entonces, fui el primero en preguntarle esto. Los ufólogos en la década del 70 hacían muy buenos trabajos, pero generalmente se enfocaban en esa maldita cosa que está ahí supuestamente en el exterior, de qué planeta vienen, o cómo son, y nunca se preocupaban por el testigo.
cuáles, digamos, sus características, si estaban pasando por algún mal momento, digo, cómo eran sus relaciones familiares. Esto como que interesaba poco y nada. No es el caso de El SIC, de Bertolini, hizo un trabajo maravilloso y yo le hago un homenaje permanentemente a don Raúl y a todo ese grupo maravilloso del SIC de Venado Tuerto, los primeros investigadores del caso, ¿no? Pero bueno, yo me quedo escuchando y dice, sí, soy guaraní, hablo el idioma, quiero que mis sobrinos sigan, digamos, con la cultura, con el idioma, y a partir de eso se suelta y empieza a contar otras cosas que nunca había contado antes a ningún ufólogo. Y claro, si no los ufólogos le preguntaban solamente por el ovni, no le preguntaban por su propio mundo, digamos, ¿no? Psicológico, cultural. Y entonces me empieza a hablar de que el rayo, él le teme mucho porque cada vez se le acerca más, que cuando hay lluvia él se esconde, que hay una niebla blanquecina, que es la que no le tiene miedo, que es la normal, porque hay muchos humedales ahí, pero hay una tipo de niebla más oscura que sí le teme porque no es algo habitual. Bueno, todo eso lo empezamos a grabar. Obviamente, como soy antropólogo, lo primero que recordé son las iniciaciones chamánicas a base del rayo, ¿cierto? Tanto en el Amazonas como entre los mismos guaraníes también, como en México, en muchos otros. En México directamente hay unos, todavía hoy en día, hay chamanes que se denominan graniceros en el estado de Morelos, y aquellos de mayor categoría son los que han sido iniciados, si se quiere, por un rayo, ¿no? Donde quedan obviamente en un estado de coma y si sobreviven al rayo, entonces tienen la enseñanza, digamos, en un estado de trance o ampliado de la conciencia. Entonces, bueno, fui uniendo cabos y cuando estamos viniendo de regreso ya con Néstor Berlanda, comenzamos a hablar y surge esta idea, esto sí ya surge entre los dos, la idea de que quizás ahí había una iniciación chamánica trunca, había que seguir investigando un poco, sospechamos que era por el lado de la madre y no por el padre, si bien el padre también descendiente de guaraníes pero criollo, la madre mucho más fuertemente identificada con la cultura guaraní. Y bueno, hubo después una serie de entrevistas, tanto al padre como a la madre, en este sentido, ¿no? Y cuando ya estoy en mi casa y trato de unir todos estos nuevos elementos, porque realmente eran nuevos para la investigación, me pongo a buscar dónde fue exactamente el caso, dónde se dio. Todos sabemos, bueno, los quienes han leído acerca del caso o vieron la película, se produjo en la estancia La Victoria, en el camino a San Eduardo, muy cerca de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, en el sur de Santa Fe. Pero, ¿qué había en 1870 en ese lugar? Exactamente en lo que hoy es la estancia La Victoria, donde ocurrió el caso, había un mangrullo ahí. Ahí terminaba el Estado argentino y todo lo demás era territorio libre indígena. Un lugar fronterizo, la frontera interna en aquella época, antes de la conquista del desierto, por supuesto, la mal llamada conquista del desierto. Y obviamente, casi me caigo de la silla. Recuerdo que lo llamé a Néstor por teléfono, le dije, mirá lo que descubrí, es un lugar liminal, esta es una categoría que trabaja un antropólogo simbolista inglés, Victor Turner, pero yo le doy un nuevo giro, ¿no? Muchos fenómenos supuestamente paranormales ocurren en lugares liminales. Por ejemplo, la ribera de un río. Por ejemplo, un puente. ¿Cuántas historias de supuestas fantasmas o estos arquetipos femeninos que aparecen justo al cruzar un puente? O los perros negros estos con ojos rojos incandescentes que aparecen en Inglaterra y siempre están entre un condado y otro. Y si uno investiga un poquito más, el famoso caso Trancas, ¿dónde está Trancas? Está casi en el límite entre la frontera entre Salta y Tucumán, ¿no? Y en el habla popular, digamos, ¿cuándo aparecen las brujas? A las 12 de la noche, que es un lugar límite, ¿cierto?, entre
en lo que sería en un espacio temporal, digamos. Entonces me llamó mucho la atención. No es cualquier lugar el lugar a donde aconteció este fenómeno. Después, con el tiempo, por ejemplo, gracias a Mariela Gallego, mi jefa de trabajos prácticos, que es de Venado Tuerto, me llega un material histórico, el historiador de Venado Tuerto, en uno de sus libros, el más famoso investigador, que es abogado y historiador, no recuerdo ahora el apellido, escribe justamente sobre distintos fenómenos supuestamente paranormales que ocurridos en ese mismo camino a San Eduardo. Por ejemplo, gente que ha venido conduciendo un camión o un auto y de pronto dicen que aparecen figuras como de indígenas revoleando las boleadoras y gente del ejército argentino, pero con los trajes del siglo XIX, ¿cierto? Persiguiéndolos. Ha habido incluso accidentes automovilísticos a partir de esa visión. Todo en el mismo lugar. Claro, ese lugar no solamente era un lugar hondamente y simbólicamente liminal de la Argentina, sino también ahí, ese mismo camino que es donde vive Juan Pérez con la familia, porque recordemos que Juan vive enfrente a la Estancia de la Victoria, lo que era la Estancia de la Victoria. Era una rastrillada indígena, ¿cierto? Así que bueno, empiezo a investigar muchas otras comparaciones de ese estilo. De hecho, lo primero que hice fue indagar si había seres mitológicos parecidos a los seres que vio Juan Pérez, que pertenezcan a la cultura guaraní, porque él es guaraní, y también a la cultura mapuche, porque el lugar era el lugar límite entre el Estado argentino y el territorio libre de los ranqueles, que han sido mapuchizados, ¿no? O araucanizados mucho antes. Y efectivamente me encuentro con dos tipos de seres que se amoldan bastante. Con esto estoy diciendo que Juan Pérez vio a el Emboituí, que vio a un ser mitológico guaraní o mapuche. No, simplemente estoy diciendo que los seres que él vio, que son tal como él los describió y no de otra manera, se parecen mucho incluso en su accionar, a lo que la mitología, digamos en este caso guaraní o mapuche, afirma respecto de estos dos seres. Todo eso, bueno, está en mi libro Antropología Transpersonal. Este es el libro donde salió publicado. El artículo es del 2010, pero recién salió publicado aquí, en este libro, Antropología Transpersonal, Sociedad, Cultura, Realidad y Conciencia, en 2016. Yo fui a ver la ópera prima de Alan Stiebelman, Humano, el llamado guaraní, y él estaba presente cuando salimos afuera. Charlamos un rato y le comenté que pertenecía a la Fundación Mesa Verde con el doctor Néstor Berlanda, bla, bla, bla. Me había gustado mucho su película. Y entonces él me dice, espera, te vas a sorprender. Y saca de su mochila, que tenía colgada en la espalda, el libro Los Extraños, de Néstor Berlanda y Juan Acevedo. Dice, no puedo creer, pero estoy leyendo este libro, que está agotado, pero yo lo conseguí en una librería de usados, me dice, y mi próxima película, no sé por qué, quiero que tenga algo que ver con este tema de las abducciones, esta cosa. Le digo, ¿no querés que vayamos a comer a casa? Bueno, y ahí le muestro todo el material, le muestro el artículo del 2010, que no dije el título, se llama El caso Pérez, extraterrestres o iniciación trunca. Ese era el título, año 2010-2011. Que fue publicado después en Antropología Transpersonal en 2016. Bueno, le gusta mucho el caso, se lleva mi artículo, estuvimos viendo el VHS del Congreso de FAESE del año 88, junto con Néstor, y bueno, y él se va de viaje con su primer película, estuvo en España, en México. Quería hacer un cortometraje, pero resulta que mucha gente que lo escuchó hablar del tema, que vio algunas de las primeras filmaciones, se hicieron aquí, justamente acá, en mi casa, acá. Estuvo toda la gente de Stiebelman, acá en la oficina. En 2014 incluso hacemos las primeras filmaciones en Venado Tuerto,
pero que no tenían mucha calidad. Eso fueron el primer material, digamos, que él se lleva. Y para el año 2016, cuando ya él vuelve, muchos le dicen, tenés que hacer un largometraje. Esto da para mucho más, este caso da para mucho más, y este personaje, Juan, atraviesa la pantalla. Así que animate. Bueno, entonces él ya en 2016 viene con todo su equipo, de hecho contrata al mejor sonidista del país. Bueno, y yo estuve asesorando ahí a la par de Néstor. No aparecí después en la película porque hubo que hacer una edición. Cuando viene Jacques Vallée, que en principio, bueno, eso fue toda una cosa maravillosa, ¿no? Alan Stivelman iba a viajar a San Francisco, jamás pensó que Vallée podría volver a la Argentina, pero Vallée le dice, no, yo quiero volver a verlo a Juan. Es un caso que junto con su fallecida esposa, que era psicóloga de niños, Janine Vallée, lo hablaban en forma doméstica en su casa. A veces cuando se iban a dormir estaban hablando del caso, y dice, viajo a la Argentina, ¿no? Vallée, que no da entrevistas a nadie, y bueno, y gracias a Alan pude estar 3 días junto al doctor Jacques Vallée, y un recuerdo imborrable va a ser, obviamente era mi ídolo de la época de la ufología, desde Pasaporte a Magonia y el resto de sus libros, y obviamente no me voy a olvidar nunca que una de las preguntas que me hace, ya un hombre grande, 70 y pico largo de años, me dice, Diego, ¿debería yo tomar ayahuasca? Me dice, para tener alguna otra visión un poco más amplia de estas cosas que me permita seguir elaborando mis teorías. Yo me quedé, este hombre que es un genio me pregunta a mí sobre si puede o no. Me quedé pensando un segundo nada más y le dije, sí, Jack, usted tiene que hacer no una, cuatro experiencias, y seguramente le va a ampliar mucho, digamos, el acercamiento que usted ya ha hecho al tema, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la paraufología, o como se le quiere llamar, ¿no? Sí, eso fue un recuerdo imborrable, haber estado participando como asesor en la película. De hecho, se iba a llamar Humano el llamado guaraní, a partir de esta comparación. Yo fui el primero que hizo esta comparación entre los elementos guaraníes y el caso de Pérez. Después a Alan se le ocurre a él, si esto es parte de su propio guión, el hecho de viajar a Paraguay. No quiero spoilear la película para los que no la han visto, pero hay una parte final donde viajan a Paraguay y aparecen los famosos chamanes guaraníes, los payés, Plutarco y Silvia, que dicen cosas también muy interesantes acerca de Juan, ¿no? Lo cual a mí me llena de orgullo, porque también tanto los payés como Alan en su recorrido de su guión cinematográfico, como el propio Néstor Berlanda en todas las regresiones que le fue haciendo a Juan, todo termina de alguna manera dando la razón a aquella intuición que tuvimos en el año 2010, cuando dijimos, no será una iniciación, esto no será una iniciación chamánica trunca, ¿no? Esto no tendrá que ver con sus antepasados, ¿no? Los Montenegro, de Entre Ríos, que fue un cacique, y que es algo así como el tatarabuelo por parte de la niña materna de Juan, ¿no? Y luego nos fuimos enterando de un montón de cosas que ni siquiera Néstor las ha contado todas en su libro. Hay muchas cosas que han permanecido en la intimidad con Juan, y bueno, pero todo surgió a partir de eso, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de que una intuición dentro de mi conocimiento, que es el conocimiento etnográfico, haya podido, digamos, desarrollar esas, no digo pruebas, no sé si está demostrado, pero muchas de las cuestiones que fueron apareciendo después de la película, creo que nos fueron dando la razón.
por lo menos parte del caso tiene mucho que ver con esto. Seguramente hay un montón de otros factores que tienen que ver con cosas que aún desconocemos. De hecho, las luces estaban ahí, de hecho, los seres aparentemente estaban ahí, de hecho, el caballo, como vos decías, pateó una escalerita que es una cosa increíble, casi mitológica, de cuento de hadas, y sin embargo, la lastimadura del caballo es una cosa física y material, y también es una cosa física y material la cicatriz que tiene Juan todavía el día de hoy. Teóricamente se la produce el ser más alto, ¿no? Pero en Boituí o no, sea lo que fuese, digamos, también es cierto que los grandes místicos de la historia del cristianismo, del islam, o también del budismo tibetano, en sus excursiones místicas han aparecido con alguna huella física, ¿no es cierto? Por ejemplo, ni hablar los famosos estigmas de Cristo, de la crucifixión, que muchos grandes místicos como el padre Pío de Pietrelcina han tenido, ¿no? Entonces, también es cierto que el mundo psíquico afecta al mundo físico, porque como decíamos antes, una cosa no está desgajada de la otra. Estimado Diego, realmente es un placer escucharte. O sea, me pasaría horas escuchándote. Eh, Quedan muchos temas para hablar. Ya vamos a reencontrarnos en otro momento. Pero realmente me fascinó escucharte. Y bueno, esta última parte donde vos nos relatás tu relación con el caso Juan Oscar Pérez, es fascinante escucharte. La verdad, me encantó, me encantó. Diego, lamentablemente, bueno, ya hemos grabado como una hora, así que no te voy a molestar más por hoy. Seguramente, como te decía, te voy a seguir molestando más adelante para seguir charlando. Hay muchas cosas para hablar con vos. Eh, Muchos éxitos el próximo sábado. Les reitero, al momento que estamos grabando esto y cuando suba este video al canal, van a faltar horas para el sábado 14 de marzo, donde en Rosario se va a hacer un foro ufológico, donde va a estar Adriana Ferreira, quien fue la pareja de Fabio Serpa por muchos años, Néstor Berlanda, y quien les habla acá en pantalla, Diego Rodolfo Viegas, va a estar ahí presente también en ese foro. Así que bueno, muchos éxitos. Vamos a estar presentando también este libro, Los Espíritus del Aire, y hablando de mucho de lo que está aquí en Los Espíritus, que es esta cuestión de los extraterrestres, los ovnis, los estados ampliados de la conciencia y la dimetiltriptamina, llamada la molécula del espíritu, la molécula del alma, ¿no? De eso vamos a estar un poco hablando y, como vos bien decís, luego también el doctor Néstor Berlanda y Adriana Ferreira, como viuda de Fabio Serpa, ¿no? También los tres temas son muy interesantes. Creo que además hay un hilo conductor en cierta forma entre los tres temas que se van a tratar y no estaba, me parece, eso muy planificado. Se dio así. No, aparte me enteré, pues yo tuve una charla con una tertulia que grabamos con Adriana Ferreira hace unos días, que ella también está muy relacionada con los pueblos originarios, o sea... Exactamente, sí. Por eso, justo. Va a haber, hay mucha correlación y creo que a partir de ese foro pueden surgir cosas interesantes para el futuro. Diego, antes de despedirte, decirnos así muy rápidamente, si alguien quiere comprar alguno de tus libros o contactarse con vos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, los libros están en Mercado Libre, así que por esa plataforma se pueden comprar y llegan por correo a su propia casa, no hay problemas con eso. Y se pueden contactar conmigo a diegorodolfoviegas@hotmail.com, que es mi dirección oficial también del Centro de Estudios de Antropología del Conocimiento y la Conciencia en la Facultad. Es diegorodolfoviegas@hotmail.com. Fácil. Diego, te mando un fuerte abrazo desde La Plata y te dejo, como se dice comúnmente, los micrófonos abiertos para que te despidas y agregues algo más si lo deseas. No, simplemente agradecerte mucho, esta la primera vez que estoy en tu canal, y bueno, eso, simplemente un gran agradecimiento, y a todos los demonios que te escuchan habitualmente. Nos estamos viendo seguramente aquellos que puedan venir a Rosario el 14 de marzo en el Foro Ufológico del Litoral,
Y bueno, y seguramente nos podemos reencontrar en otra oportunidad, cuando quieras, cuando gustes, de cualquiera de estos otros temas que parece que te han atrapado bastante.